Bienvenidos al podcast de salud para la tercera edad. Hoy tengo el gusto de volver a conversar con el Dr. Inohara, y el tema de esta charla toca a millones de personas sin que lo sepan: el azúcar en sangre. Así es, John. La mayoría asocia el azúcar alta con la diabetes, pero lo cierto es que la historia empieza mucho antes, con la glucosa inestable. Muchos adultos mayores viven con el azúcar alterada y no lo saben, y mientras tanto su corazón, sus ojos, su cerebro y sus riñones van deteriorándose en silencio. De hecho, se estima que casi el 50% de los adultos mayores tiene prediabetes o algún grado de alteración en el azúcar, y lo alarmante es que la mitad de ellos ni siquiera ha sido diagnosticada. Por eso, aprender a reconocer las señales tempranas puede cambiar literalmente la historia de la enfermedad. Y también es fundamental saber leer un análisis de laboratorio. John, hoy vamos a explicar cómo interpretar esos resultados básicos que a veces uno mira sin entender, y qué papel tiene un medicamento tan usado como la metformina. Pero empecemos por las señales, porque el cuerpo habla, solo hay que aprender a escucharlo. Exactamente. La primera señal es la sed constante. Muchos creen que tener sed todo el día es algo normal o que simplemente se olvidaron de tomar agua, pero no siempre es así. Cuando la glucosa en sangre se eleva más allá de lo normal, el riñón intenta eliminar el exceso a través de la orina. Y ahí comienza el problema: el azúcar arrastra el agua consigo. Es decir, cuando hay glucosa en la orina, lo que en laboratorio se llama glucosuria, el cuerpo empieza a perder líquido sin parar. Por eso las personas con el azúcar alta orinan mucho, y a la vez sienten una sed insaciable. Y aunque beban agua, la deshidratación no mejora porque el cuerpo sigue expulsando líquidos. Es un ciclo interminable: beben, orinan, vuelven a beber, vuelven a orinar. Y en algunos casos, si reemplazan el agua con bebidas azucaradas, el cuadro se agrava. Esa es una de las primeras pistas de un descontrol metabólico. El paciente dice: doctor, tomo agua todo el día y sigo con sed, y eso ya debería despertar sospechas de un posible problema con el azúcar. La segunda señal es el cambio en el estado de ánimo. Muchos familiares notan que una persona pasa de estar tranquila a mostrarse irritable o ansiosa sin motivo aparente. Y ahí está el punto: los picos de glucosa seguidos de caídas bruscas generan esos altibajos emocionales. Así es, John. A veces escuchamos: mi esposo siempre fue de mal humor o mi madre últimamente está muy nerviosa. Pero detrás de esos cambios, puede haber una alteración del azúcar. El cerebro es muy sensible a la glucosa y reacciona con ansiedad o irritabilidad cuando los niveles son inestables. Por eso, cuando alguien tiene sed excesiva, orina frecuente y cambios de humor repentinos, no hay que normalizarlo ni atribuirlo al carácter o la edad. Son signos que nos hablan de un metabolismo alterado. Y hablando de señales, Inohara, hay una que muchos pacientes mencionan y que suele pasar desapercibida: el hambre constante. Es impresionante cómo el cuerpo puede pedir comida todo el tiempo, incluso después de haber comido bien. Sí, John, eso lo escuchamos a diario en el consultorio. Personas que dicen como mucho, pero nunca me siento satisfecho. Lo que ocurre es que cuando el azúcar en sangre sube y baja de forma brusca, los mecanismos que regulan la saciedad se desajustan. La leptina, una hormona que le avisa al cerebro que ya hemos comido lo suficiente, deja de funcionar correctamente por la inflamación crónica. Y ese desajuste genera un círculo vicioso. El cerebro interpreta que falta energía y pide más comida, aunque en realidad el cuerpo ya tenga más que suficiente. Entonces, uno come, sube el azúcar, el páncreas libera insulina, el azúcar baja otra vez y el cerebro vuelve a exigir comida. Así se repite una y otra vez, provocando ansiedad, aumento de peso y más resistencia a la insulina. Exactamente. Por eso muchos pacientes con prediabetes o diabetes dicen que tienen antojos todo el tiempo. No es falta de voluntad, es una alteración hormonal causada por la inflamación. Y esa inflamación, a su vez, se alimenta del exceso de azúcar. Es un círculo que se retroalimenta. Y esa misma inestabilidad del azúcar explica otra señal muy común: la fatiga permanente. El paciente duerme bien, no hace grandes esfuerzos y, sin embargo, amanece cansado o sin energía para realizar sus actividades diarias. Sí, eso es muy característico. La glucosa es el combustible del cuerpo, pero si no logra entrar a las células, queda circulando la sangre sin poder ser utilizada. Es como tener el tanque lleno de gasolina y no poder arrancar el motor. El resultado es agotamiento físico y mental. Y lo peor, Inohara, es que ese cansancio perpetuo lleva a la inactividad. Las personas se mueven menos, hacen menos ejercicio, y eso agrava aún más la resistencia a la insulina. Cuando el músculo no se usa, deja de quemar azúcar. Por eso el ejercicio es una herramienta terapéutica fundamental para estabilizar el metabolismo. Totalmente.
Y si a eso le sumamos que la glucosa alta provoca deshidratación, entendemos por qué el diabético mal controlado siente que le falta energía todo el tiempo. El cuerpo está literalmente seco por dentro y, además, sin combustible útil para funcionar. Y fíjate, John, que todo esto repercute en el sueño también. Muchos pacientes con azúcar inestable se despiertan varias veces por la noche para orinar, lo que interrumpe el descanso y aumenta el estrés. Y el estrés, a su vez, eleva el cortisol, una hormona que sube todavía más el azúcar. Ahí está la trampa de la diabetes. No es solo un problema de azúcar, es una tormenta metabólica. Subidas y bajadas de glucosa, deshidratación, inflamación, insomnio, cansancio y estrés que se retroalimentan. Y todo empieza con pequeñas señales que la mayoría ignora. Por eso es tan importante no subestimar esos primeros síntomas. Si una persona tiene sed continua, orina con frecuencia, come sin llenarse, se siente irritable y agotada, debe hacerse un análisis de sangre. El cuerpo ya está avisando que algo no anda bien. Entonces, Inoara, llega el momento clave. El paciente escucha todo esto, se preocupa y decide hacerse un análisis. ¿Cómo puede interpretar esos resultados sin confundirse? Buena pregunta, John. Lo primero que hay que mirar en el laboratorio es la glucosa en ayunas, que aparece como glucosa plasmática. Si el estudio fue hecho después de 8 a 12 horas sin comer, el valor ideal debería ser menor de 100 mg/diagonal-DL. Ese es el rango normal. Y si el resultado está un poco por encima, digamos entre 100 y 125 mg/diagonal-DL, eso ya es una señal de alerta, ¿verdad? Exacto. Ese rango indica prediabetes. Significa que el cuerpo ya no está manejando bien la insulina, pero todavía no ha llegado a un nivel de daño severo. Sin embargo, si ese valor aparece 2 veces seguidas en distintos análisis, ya se considera un diagnóstico firme de prediabetes. Y cuando el valor supera los 126 mg/diagonal-DL en ayunas, ya hablamos de diabetes tipo 2. No hace falta que el número sea altísimo para que el cuerpo empiece a sufrir las consecuencias. A veces los pacientes creen que mientras no tengan 200 o 300 no pasa nada, y eso es un error grave. Así es, John. Pero también hay que tener en cuenta que hay situaciones que pueden alterar temporalmente esos valores: infecciones, tratamientos con corticoides, estrés agudo o incluso haber dormido mal. Por eso siempre repetimos el estudio para confirmar el diagnóstico. Y hay otro parámetro que a mí me parece fundamental: la hemoglobina glicosilada, o como la llamamos los médicos, HbA1c. Es un indicador muy útil porque muestra el promedio del azúcar en los últimos 3 meses, no solo en el momento del análisis. Exactamente. Es el estudio que no deja mentir, como solemos decir. Hay pacientes que se portan bien una semana antes de hacerse el análisis y bajan el azúcar, pero la hemoglobina glicosilada revela cómo estuvieron sus niveles durante todo el trimestre. Se o valor es menor de 5,7%, es normal. Entre 5,7% y 6,4% indica prediabetes, y por encima de 6,5% confirma diabetes. Y lo interesante es que este parámetro también sirve para evaluar si el tratamiento está funcionando. Si el paciente mejora su alimentación, baja de peso, hace ejercicio y sus valores de HbA1c disminuyen, sabemos que el control está siendo efectivo. Correcto. Y en algunos países incluso se usa la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico único, porque refleja la realidad de manera más precisa que una simple glucosa en ayunas. Entonces, resumiendo, si alguien tiene sed constante, orina frecuente, fatiga, hambre insaciable y los análisis muestran glucosa elevada o hemoglobina glicosilada alta, ya no hay dudas, el metabolismo está alterado y necesita atención inmediata. Y es importante no quedarse en el susto. El diagnóstico no es una sentencia, al contrario, es una oportunidad para revertir el proceso a tiempo. Con cambios adecuados, muchos pacientes logran controlar su azúcar y evitar que la enfermedad avance. Y ahora, Inoara, creo que debemos hablar sin rodeos sobre lo que pasa cuando la diabetes no se controla. Porque mucha gente escucha la palabra diabetes y la asocia solo con el azúcar alta, pero no imagina todo lo que ese exceso de glucosa puede destruir con el tiempo. Sí, John, es fundamental entender que la diabetes no tratada es una enfermedad degenerativa. El azúcar elevada de manera constante daña los vasos sanguíneos y los nervios. Es como si el exceso de glucosa fuera un ácido que va erosionando las paredes internas de las arterias, poco a poco, todos los días. Y ese daño es acumulativo. Afecta primero los órganos más sensibles, los ojos, los riñones, el corazón y el cerebro. De hecho, la diabetes es la principal causa de ceguera adquirida en adultos en todo el mundo. El azúcar alta destruye los capilares de la retina, generando una condición llamada retinopatía diabética,
que puede llevar a la pérdida total de la visión si no se trata a tiempo. Y lo mismo ocurre con los riñones. El exceso de glucosa afecta los filtros renales, provocando lo que llamamos nefropatía diabética. Al principio no da síntomas, pero lentamente los riñones dejan de eliminar las toxinas y llega un punto en que el paciente necesita diálisis para poder seguir con vida. Exacto, y en el corazón las consecuencias son igual de graves. La diabetes acelera la formación de placas de colesterol dentro de las arterias, lo que conocemos como aterosclerosis. Esas placas se inflaman, se rompen y generan infartos y accidentes cerebrovasculares. Por eso, los pacientes diabéticos tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral. Y hay algo que muchas personas desconocen, John, el azúcar elevada también afecta la cicatrización. Las heridas en los pies o las piernas tardan mucho en curar, se infectan fácilmente y, en casos avanzados, pueden llevar a la amputación. No porque el médico quiera hacerlo, sino porque el tejido literalmente muere por falta de oxígeno y circulación. Sí, es una realidad durísima. He visto pacientes que llegan al hospital solo cuando ya tienen una úlcera grave, y muchas veces es demasiado tarde. Todo eso podría haberse evitado con control y prevención. Y no se trata de meter miedo, sino de abrir los ojos. Porque cuando una persona entiende lo que la diabetes puede causar, empieza a tomar conciencia y a cuidarse de verdad. Ningún tratamiento funciona si no se acompaña de compromiso personal. Así es, Inoara. Por eso siempre digo que la diabetes es una enfermedad silenciosa pero profundamente educativa. Te obliga a cambiar la forma en que vives. Te enseña a comer mejor, a moverte más, a escuchar tu cuerpo y a respetar tus límites. Y ese cambio, cuando se hace con constancia, puede marcar la diferencia entre vivir enfermo o vivir con plenitud. Incluso los pacientes diagnosticados pueden mantener su enfermedad encasillada, es decir, controlada, sin dejar que avance. Entonces, Inoara, llegamos a la parte que más esperanza trae. ¿Qué se puede hacer para prevenir la diabetes o incluso revertir la prediabetes antes de que sea tarde? Lo primero, John, es entender que la diabetes tipo 2 no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de años de inflamación silenciosa y malos hábitos que poco a poco van deteriorando la sensibilidad a la insulina. El cuerpo produce insulina, pero las células dejan de responder, como si se volvieran sordas. Eso es lo que llamamos resistencia a la insulina, ¿verdad? El páncreas sigue liberando cada vez más insulina para intentar que la glucosa entre a las células, pero estas no la reconocen. Entonces el azúcar queda circulando en la sangre y termina dañando los tejidos. Exactamente. Y esa inflamación que vuelve al cuerpo resistente suele tener un origen claro, la grasa visceral, esa grasa que se acumula alrededor del abdomen. No se trata solo de estética, sino de salud. Esa barriguita que muchos minimizan libera sustancias inflamatorias que alteran la leptina, aumentan el apetito y bloquean la acción de la insulina. Y es curioso, porque algunos pacientes me dicen, doctor, yo soy flaco, no puedo estar inflamado. Pero en realidad, aunque una persona no tenga sobrepeso evidente, puede tener grasa interna acumulada. Esa grasa invisible es la más peligrosa, porque rodea los órganos y genera inflamación crónica. Así es. Por eso, el objetivo no debe ser solo bajar de peso, sino desinflamar el cuerpo. Cuando se reduce la inflamación, la sensibilidad a la insulina mejora y el azúcar vuelve a estabilizarse. Y eso se logra con 3 pilares fundamentales que deberíamos practicar todos los días. El primero es priorizar la salud. Parece obvio, pero no lo es. Muchas personas posponen sus chequeos, no descansan o viven bajo estrés constante pensando que no tienen tiempo. Pero si se enferman o sufren un infarto, ese tiempo se pierde igual, solo que con sufrimiento. La salud debe ocupar el primer lugar, incluso por encima del trabajo o las obligaciones. El segundo pilar es el movimiento. No hablo solo de ejercicio intenso, sino de mantenerse activo. Caminar, subir escaleras, mover-se cada hora, bailar, nadar, usar la bicicleta. El músculo es un aliado de la glucosa. Cuando se activa, abre canales que permiten que el azúcar entre las células sin depender tanto de la insulina. Y eso es maravilloso, porque significa que cualquier persona, sin importar la edad, puede mejorar su metabolismo simplemente usando sus músculos. He visto pacientes de 70 u 80 años mejorar sus valores de azúcar solo con caminatas diarias de 30 minutos. Y el tercer pilar, John, es la alimentación antiinflamatoria. Reducir el consumo de azúcares, harinas refinadas, bebidas gaseosas y productos ultraprocesados. En su lugar, incorporar alimentos naturales, verduras, frutas enteras, proteínas magras, grasas saludables como el aceite de oliva, y especias que desinflaman, como la cúrcuma y la canela. Exacto.
La meta no es hacer dietas estrictas, sino aprender a comer de manera inteligente. Cuando el cuerpo se desinflama, la insulina funciona mejor, el azúcar se estabiliza y la energía regresa. Y sabes, Inoara, muchas veces cuando hablamos de ejercicio o de cambiar la alimentación, la gente piensa que son cambios imposibles, pero en realidad se trata de pequeñas acciones sostenidas. No hace falta transformar la vida de un día para otro, basta con dar pasos firmes. Así es, John. Cuando hablamos de movimiento, por ejemplo, no estamos diciendo que todos deben ir al gimnasio o correr maratones. Lo importante es mover el cuerpo todos los días. Caminar 30 o 40 minutos, subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, bajarse una parada antes del autobús o simplemente levantarse del sillón y estirar las piernas cada hora. Todo eso cuenta. Y hay que recordarle a nuestros oyentes algo muy interesante. El músculo es un órgano metabólico activo. Cada vez que lo usamos, abre canales que permiten que la glucosa entre y se utilice como energía. Por eso, mantener masa muscular con la edad es una de las mejores formas de controlar la diabetes. Exactamente. A mayor músculo, mejor control del azúcar. Y lo mejor de todo es que se puede lograr a cualquier edad. Incluso los adultos mayores pueden fortalecer su musculatura con ejercicios sencillos, caminatas, natación, bicicleta o actividades acuáticas, que además cuidan las articulaciones. Y hay algo más, John, el ejercicio no solo regula el azúcar, también mejora el estado de ánimo, la circulación, el sueño y hasta la memoria. Es una medicina completa, gratuita y sin efectos secundarios. Eso sí, para que funcione, debe ser constante. No sirve hacer ejercicio un fin de semana y luego pasar 2 semanas sin moverse. El cuerpo necesita regularidad, como una máquina que se mantiene afinada con el uso. Ahora, el segundo pilar que mencionamos, la alimentación, es igual de importante. Hay que cambiar los alimentos inflamatorios por alimentos curativos. Dejar atrás las gaseosas, jugos industriales, postres llenos de azúcar y productos light que en realidad están cargados de edulcorantes y conservantes. Y reemplazarlos por comida real. Yogur natural sin azúcar, té verde o té negro, agua con limón, infusiones con romero o canela. Son simples, económicos y muy beneficiosos. Además, añadir vinagre de sidra de manzana en las comidas ayuda a reducir la absorción de glucosa después de comer. También es fundamental incorporar grasas buenas, como el aceite de oliva extra virgen, los frutos secos naturales y los pescados ricos en omega 3, como el salmón o la sardina. Y claro, consumir proteínas de calidad para mantener los músculos fuertes. Exactamente. Inoara. Y el tercer pilar, que a menudo se olvida, es la hidratación. Tomar suficiente agua ayuda a diluir el azúcar en sangre y facilita la función de los riñones. La regla práctica sigue siendo beber unos 30 mililitros de agua por kilo de peso corporal al día. Y si a eso le sumamos descanso adecuado, manejo del estrés y un entorno emocional equilibrado, el cuerpo comienza a autorregularse. Lo que parece complicado se vuelve natural cuando el estilo de vida se alinea con la salud. Y lo hermoso de todo esto, John, es que no importa la edad. Siempre hay margen para mejorar. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse cuando se le da lo que necesita: movimiento, alimentos vivos y descanso real. Y Inoara, antes de cerrar, hay algo que muchos oyentes nos preguntan en el consultorio y en redes. Doctor, ¿es verdad que la metformina hace mal? Creo que vale la pena aclararlo con calma. Sí, John, ese es un tema que genera muchísima confusión. La metformina es uno de los medicamentos más estudiados y utilizados en el mundo para el control de la diabetes tipo 2. Su función principal es mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la producción de glucosa en el hígado y ayudar a que el cuerpo use mejor el azúcar que ya circula. Es decir, no baja el azúcar a la fuerza como otros fármacos, sino que le enseña al cuerpo a manejarla con más eficiencia. Por eso suele ser el primer tratamiento que indicamos cuando alguien es diagnosticado. Exactamente. Pero hay que entender algo muy importante. La metformina no sustituye los buenos hábitos, los complementa. Tomar la pastilla sin cambiar la alimentación ni moverse no sirve. La medicación sola no puede compensar una vida sedentaria ni una dieta cargada de azúcar. Y eso lo vemos con frecuencia. Pacientes que piensan, ya tomo metformina, puedo comer lo que quiera. Pero la realidad es que la pastilla solo ayuda a equilibrar el metabolismo si el cuerpo colabora. Sin actividad física y sin una dieta adecuada, su efecto se reduce muchísimo. Y es curioso, porque algunos pacientes me dicen, doctor, yo soy flaco, no puedo estar inflamado. Pero en realidad, aunque una persona no tenga sobrepeso evidente, puede tener grasa interna acumulada. Esa grasa invisible es la más peligrosa, porque rodea los órganos y genera inflamación crónica.
Así es. Por eso, el objetivo no debe ser solo bajar de peso, sino desinflamar el cuerpo. Cuando se reduce la inflamación, la sensibilidad a la insulina mejora y el azúcar vuelve a estabilizarse. Y eso se logra con tres pilares fundamentales que deberíamos practicar todos los días. El primero es priorizar la salud. Parece obvio, pero no lo es. Muchas personas posponen sus chequeos, no descansan o viven bajo estrés constante pensando que no tienen tiempo. Pero si se enferman o sufren un infarto, ese tiempo se pierde igual, solo que con sufrimiento. La salud debe ocupar el primer lugar, incluso por encima del trabajo o las obligaciones. El segundo pilar es el movimiento. No hablo solo de ejercicio intenso, sino de mantenerse activo. Caminar, subir escaleras, mover-se cada hora, bailar, nadar, usar la bicicleta. El músculo es un aliado de la glucosa. Cuando se activa, abre canales que permiten que el azúcar entre las células sin depender tanto de la insulina. Y eso es maravilloso, porque significa que cualquier persona, sin importar la edad, puede mejorar su metabolismo simplemente usando sus músculos. He visto pacientes de 70 u 80 años mejorar sus valores de azúcar solo con caminatas diarias de 30 minutos. Y el tercer pilar, ion, es la alimentación antiinflamatoria. Reducir el consumo de azúcares, harinas refinadas, bebidas gaseosas y productos ultraprocesados. En su lugar, incorporar alimentos naturales, verduras, frutas enteras, proteínas magras, grasas saludables como el aceite de oliva, y especias que desinflaman, como la cúrcuma y la canela. Exacto. La meta no es hacer dietas estrictas, sino aprender a comer de manera inteligente. Cuando el cuerpo se desinflama, la insulina funciona mejor, el azúcar se estabiliza y la energía regresa. Y sabes, Inoara, muchas veces cuando hablamos de ejercicio o de cambiar la alimentación, la gente piensa que son cambios imposibles, pero en realidad se trata de pequeñas acciones sostenidas. No hace falta transformar la vida de un día para otro, basta con dar pasos firmes. Así es, John. Cuando hablamos de movimiento, por ejemplo, no estamos diciendo que todos deben ir al gimnasio o correr maratones. Lo importante es mover el cuerpo todos los días. Caminar 30 o 40 minutos, subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, bajarse una parada antes del autobús o simplemente levantarse del sillón y estirar las piernas cada hora. Todo eso cuenta. Y hay que recordarle a nuestros oyentes algo muy interesante. El músculo es un órgano metabólico activo. Cada vez que lo usamos, abre canales que permiten que la glucosa entre y se utilice como energía. Por eso, mantener masa muscular con la edad es una de las mejores formas de controlar la diabetes. Exactamente. A mayor músculo, mejor control del azúcar. Y lo mejor de todo es que se puede lograr a cualquier edad. Incluso los adultos mayores pueden fortalecer su musculatura con ejercicios sencillos, caminatas, natación, bicicleta o actividades acuáticas, que además cuidan las articulaciones. Y hay algo más, John, el ejercicio no solo regula el azúcar, también mejora el estado de ánimo, la circulación, el sueño y hasta la memoria. Es una medicina completa, gratuita y sin efectos secundarios. Eso sí, para que funcione, debe ser constante. No sirve hacer ejercicio un fin de semana y luego pasar 2 semanas sin moverse. El cuerpo necesita regularidad, como una máquina que se mantiene afinada con el uso. Ahora, el segundo pilar que mencionamos, la alimentación, es igual de importante. Hay que cambiar los alimentos inflamatorios por alimentos curativos. Dejar atrás las gaseosas, jugos industriales, postres llenos de azúcar y productos light que en realidad están cargados de edulcorantes y conservantes. Y reemplazarlos por comida real. Yogur natural sin azúcar, té verde o té negro, agua con limón, infusiones con romero o canela. Son simples, económicos y muy beneficiosos. Además, añadir vinagre de sidra de manzana en las comidas ayuda a reducir la absorción de glucosa después de comer. También es fundamental incorporar grasas buenas, como el aceite de oliva extra virgen, los frutos secos naturales y los pescados ricos en omega 3, como el salmón o la sardina. Y claro, consumir proteínas de calidad para mantener los músculos fuertes. Exactamente. Inoara. Y el tercer pilar, que a menudo se olvida, es la hidratación. Tomar suficiente agua ayuda a diluir el azúcar en sangre y facilita la función de los riñones. La regla práctica sigue siendo beber unos 30 mililitros de agua por kilo de peso corporal al día. Y si a eso le sumamos descanso adecuado, manejo del estrés y un entorno emocional equilibrado, el cuerpo comienza a autorregularse. Lo que parece complicado se vuelve natural cuando el estilo de vida se alinea con la salud. Y lo hermoso de todo esto, John, es que no importa la edad. Siempre hay margen para mejorar.
El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse cuando se le da lo que necesita: movimiento, alimentos vivos y descanso real. Y Inoara, antes de cerrar, hay algo que muchos oyentes nos preguntan en el consultorio y en redes. Doctor, ¿es verdad que la metformina hace mal? Creo que vale la pena aclararlo con calma. Sí, John, ese es un tema que genera muchísima confusión. La metformina es uno de los medicamentos más estudiados y utilizados en el mundo para el control de la diabetes tipo 2. Su función principal es mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la producción de glucosa en el hígado y ayudar a que el cuerpo use mejor el azúcar que ya circula. Es decir, no baja el azúcar a la fuerza como otros fármacos, sino que le enseña al cuerpo a manejarla con más eficiencia. Por eso suele ser el primer tratamiento que indicamos cuando alguien es diagnosticado. Exactamente. Pero hay que entender algo muy importante: la metformina no sustituye los buenos hábitos, los complementa. Tomar la pastilla sin cambiar la alimentación ni moverse no sirve. La medicación sola no puede compensar una vida sedentaria ni una dieta cargada de azúcar. Y eso lo vemos con frecuencia. Pacientes que piensan: ya tomo metformina, puedo comer lo que quiera. Pero la realidad es que la pastilla solo ayuda a equilibrar el metabolismo si el cuerpo colabora. Sin actividad física y sin una dieta adecuada, su efecto se reduce muchísimo. Y también hay personas que la rechazan porque escucharon que daña el hígado o los riñones. Y eso, salvo en casos muy específicos, es falso. Cuando se usa correctamente y bajo control médico, la metformina es segura e incluso puede proteger ciertos órganos al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación sistémica. Así es, John. Incluso en personas con prediabetes, la metformina puede ser una herramienta útil para evitar que la enfermedad avance. Pero insisto, no es una pastilla mágica, es un apoyo. El verdadero tratamiento sigue siendo el cambio de hábitos. Y en los casos en los que se indica, es clave respetar las dosis y los horarios. Tomarla después de las comidas suele evitar molestias digestivas como náuseas o sensación de pesadez. Con el tiempo, el cuerpo se adapta y esos efectos desaparecen. Además, los beneficios van más allá del azúcar. Hay estudios que sugieren que la metformina mejora la función celular y puede contribuir al envejecimiento saludable, algo que encaja perfectamente con el enfoque de este podcast. Sí, es fascinante. Y por eso siempre decimos que no hay que tenerle miedo, sino usarla con inteligencia. Si un médico la indica, es porque el beneficio supera ampliamente cualquier riesgo. Pero, claro, sin olvidar el papel del paciente: caminar, comer bien, descansar y controlar el estrés siguen siendo la base. En resumen, Inoara, la metformina puede ser una gran aliada, pero el verdadero poder está en lo que cada persona hace por su cuerpo. La pastilla ayuda, pero los hábitos curan. Y sabes, Inoara, después de todo lo que hemos conversado, me parece importante dejar algo claro para nuestros oyentes. Tener el azúcar alta no es el final del camino, es una advertencia del cuerpo pidiendo atención. Así es, John. La buena noticia es que la gran mayoría de los casos de prediabetes e incluso muchos de diabetes tipo 2 pueden controlarse o revertirse si se actúa a tiempo. No hace falta vivir con miedo, sino con conciencia. El cuerpo es sabio y, cuando se le da lo que necesita, responde. Y eso es algo que yo veo cada día en consulta. Pacientes mayores que llegan con cansancio, sobrepeso, el azúcar por las nubes y en pocos meses, con disciplina, cambian su historia. Caminan a diario, comen mejor, bajan unos kilos, duermen bien, y de pronto sus análisis empiezan a mejorar. La glucosa desciende, la energía vuelve, el ánimo cambia. Exactamente, John. Y lo más inspirador es que no se trata de grandes sacrificios, sino de decisiones pequeñas repetidas cada día. Tomar agua al despertar, moverse después de comer, elegir comida real en lugar de productos ultraprocesados, acostarse más temprano. Esas cosas simples construyen salud. Y también hay que entender que la diabetes no es solo un problema físico, sino una oportunidad para reconectarse con el cuerpo. A veces necesitamos un diagnóstico para detenernos y preguntarnos cómo estamos viviendo. Comer con calma, respirar mejor, disfrutar de la naturaleza, todo eso también baja el azúcar. Sí, porque cuando se reduce el estrés, baja el cortisol y con él bajan también los picos de glucosa. Es un equilibrio completo. Por eso siempre digo que el mejor tratamiento es aquel que abarca cuerpo y mente. Y en la tercera edad, esa conciencia vale oro. No se trata de vivir más años, sino de vivirlos con autonomía, con energía, con lucidez. Mantener el azúcar estable es una forma de conservar esa libertad que tanto valoramos. Exactamente. Y por eso es tan importante hacerse los controles médicos de manera regular. No esperar a tener síntomas, sino adelantarse.
Un simple análisis de glucosa y hemoglobina glicosilada 1 o 2 veces al año puede evitar complicaciones gravísimas. Y quiero dejar un mensaje para quienes hoy están luchando con su azúcar o sienten que han perdido la motivación. Nunca es tarde para empezar. No importa la edad, ni cuántos años hayan pasado sin cuidarse. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Totalmente. E Nohara. El cuerpo tiene memoria, y también capacidad de sanar. Solo necesita que le escuchemos y que volvamos a hacer lo que siempre supo: moverse, descansar, nutrirse y disfrutar la vida con moderación. Así es, John. La prevención no es castigo, es amor propio. Y cuidar el azúcar es cuidar el corazón, los ojos, los riñones y el cerebro. En definitiva, es cuidar la vida misma. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y Nohara. Creo que hoy dejamos un mensaje de esperanza y responsabilidad para todos. Gracias a ti, John. Y a quienes nos escuchan, recuerden, el equilibrio es salud, y el conocimiento es la mejor medicina.